Muy buenos días a cada uno de ustedes. En este video tutorial vamos a ver cómo darle mantenimiento a una laptop. Entonces, antes que nada vamos a ver qué es una computadora. Es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Las partes internas de la laptop, como las tenemos aquí, es el disco duro, el microprocesador, memoria RAM, soporte PMCA, tarjeta de video, disipador de calor, batería, tarjeta de sonido y unidades de disco óptimo. Entonces, cada una de estas son muy importantes, ya que todas esas nos dan cierta soporte a la hora de que nosotros podamos usar la laptop. Por ejemplo, el soporte PSMCA es un dispositivo que nos permite conectar una gran cantidad de dispositivos, ¿sí? como lectores de tarjeta. También tenemos como tarjeta de video, que es como circuitos y chips especiales encargados de acelerar los gráficos en pantalla por medio de un procesador de gráficos. Entonces, estos son las partes dentro de una laptop. Y ahora pasaremos al mantenimiento. Bueno, antes de seguir con el mantenimiento, les estamos presentando lo que es un mapa de tornillos o mapa de ubicación de tornillos. Entonces, es muy importante porque a la hora de desarmar las computadoras, tenemos que tener bien en cuenta en qué posición de qué lugar vamos a sacar cada tornillo para volverlo a armar. Entonces, este es un pequeño diagrama que hicimos para ver cómo se haría la posición en cada tornillo. Ahora, empezando con el mantenimiento, aquí tenemos una computadora compact. En la parte de abajo podemos ver su modelo. Es compact 515. Y bueno, y en esta parte podemos ver todos los componentes y la ubicación de los tornillos. Empezamos retirando la batería, presionando dos botones al centro y extrayendo la batería. La batería sale de forma rápida. Ahora, para seguir con el mantenimiento se necesita un collar antiestática, pero si no hay, podemos utilizar estos espines que están aquí para liberarnos estática. En esta parte empezamos a desarmar la ubicación donde se encuentra la tarjeta de la memoria RAM. Es importante tener los desatornilladores con punta imantada porque de esta forma podemos retirar más fácil los tornillos. Entonces aquí estamos procediendo a retirar la tapadera y cada tornillo lo vamos colocando en nuestro diagrama de tornillos, en nuestro mapa de tornillos. Entonces aquí ya podemos ver la tarjeta RAM. Bueno, ahora como pueden ver, también vamos a proceder a sacar algunas otros tornillos. Por ejemplo, esta es un tornillo que cabal libera la parte de teclado. Son dos tornillos que liberan el teclado y que se sacan desde la parte de abajo. Ahora estamos extrayendo también la unidad de DVD. Cada componente que saquemos es muy importante saber la ubicación exacta de cada uno de ellos. Bueno, ahora estamos en el área en donde se encuentra el disco duro y también tenemos en esa misma área la tarjeta de acceso a Wi-Fi, la tarjeta Wi-Fi. Entonces, de la misma manera, cada vez que retiramos un tornillo, los tornillos tienen que y tenemos que ir colocándolos en el diagrama de tornillos para saber su ubicación exacta. Aquí estamos retirando la tapadera, dándonos acceso al disco duro de la computadora. Bien, como les dije, al sacar esos tornillos, al mismo tiempo tenemos acceso a la tarjeta Wi-Fi. Aquí podemos ver ambas. Y ahora continuamos sacando algunos tornillos para poder terminar de sacar los componentes que hacen falta. Como podemos ver, en el disco duro también hay un tornillo extra que es de seguridad. Ese tornillo, aparte de que está más, más duro, o sea, es más difícil de retirarlo, tiene un pequeño resorte. Entonces hay que sacarlo con mucho cuidado para que el resorte no se pierda a la hora de extraer el tornillo.
De igual manera, todos los tornillos van al diagrama de tornillos para saber su ubicación exacta y no confundirlo, ya que ese tornillo es más delgado y mucho más largo que el resto. Entonces, eh, fácilmente podríamos equivocarnos o perderlo. Tenemos que tener bien claro de dónde estamos retirando. De acuerdo, para seguir extrayendo ahorita el resto de componentes, es importante que siempre usar el spin para liberarnos de estática por cualquier tipo de problema que podamos llegar a tener. Ahora, en la parte del disco duro, como pueden ver, eh, se- a la hora de retirar la tapadera, tiene una pequeña orejita. Para sacarlo hay que empujarlo o deslizarlo hacia abajo y el disco duro sale de forma fácil, sin necesidad de utilizar más fuerza. Ahora, para sacar la tarjeta de memoria RAM, hay que presionar unos pequeños seguros que tienen a sus costados. A la hora de presionarlos, solito sube. Entonces, sin necesidad de aplicar más fuerza, solo es de agarrarlo, levantarlo hacia arriba y extraerlo. Para seguir extrayendo, también tenemos la otra tarjeta que es la tarjeta Wi-Fi. Esta tarjeta Wi-Fi tiene aquí dos cables, un negro y un blanco. Tiene un número uno y 2 y es importante saber eso porque esos le dan corriente a la tarjeta. Entonces, igual, siempre seguimos liberando de estática y con un desarmador pequeño podemos quitar esos dos cablecitos que tienen un pequeño pin cada uno. Los pines también están identificados con un papelito con número uno y número 2. Esto es para que a la hora de volverlo a conectar no nos equivoquemos y sepamos de qué posición estaba cada tornillo, cada cable. También, como lo estamos viendo, antes de sacar los dos cables o de separarlo de los cables, también tiene dos tornillos de seguridad. Como ya les había mencionado, estos tornillos son diferentes al resto de tornillos, puesto que son más pequeños y de otro color. Entonces, a la hora de quitarlos, también tenemos que agregarlos a nuestro mapa de tornillos y especificando de dónde se sacaron. Y aquí, con la ayuda de un pequeño desarmador, podemos ir quitando la tarjeta de mi tarjeta Wi-Fi y después ir quitándole los dos cables. Los cables están puestos con un pequeño pin, entonces es un poquito duro, pero jalándolos para arriba salen. Bueno, ahora ya dimos la vuelta y después de haber quitado todos los cables, con ayuda de un pequeño desarmador pudimos quitar el teclado de la parte de enfrente. Ahora, el, el teclado también tiene dos cinchos, que son el cincho de la fuente de poder y el cincho que también conecta al teclado. El primero, el de la fuente de poder, se saca solo con un pequeño jalón, no se necesita mayor eh, cosa. Ahora, para el segundo, hay que liberar un pequeño seguro, el que estamos viendo en este momento, y después ya podemos retirar el cincho que sostiene el teclado. Bueno, una vez retirado, lo que vamos a hacer es darle mantenimiento a esta parte, porque generalmente muchos teclados dejan de funcionar algunas letras. Cuando escribimos en un Word, por ejemplo, ya no escribe unas letras, pero esto es debido a que en ese cincho eh, se llena de polvo. Entonces es muy importante limpiarlo. Aquí estamos utilizando un pequeño hisopo con alcohol, alcohol al 90%, para limpiar cualquier suciedad que pueda tener nuestra máquina en todas esas áreas. En esta parte es donde se encuentra el ventilador, entonces es muy importante limpiarlo y si se cuenta con un dispositivo de aire comprimido, pues utilizarlo, ¿verdad? Para poder retirar todo el polvo. Ahorita estamos limpiando los hinchos de la fuente de poder. Esto está bien, para aquí miremos que, bueno, el hisopo sale con basura, polvo, porque como se mantiene ahí aislado, el polvo se acumula y eso puede dañar el dispositivo con el tiempo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el teclado. El teclado tiene una parte donde tiene donde pasa la corriente, entonces vamos a limpiarla y también es importante limpiarla por ambos lados con el hisopo para poder limpiarlo y quitar cualquier suciedad que pueda llegar a tener. Haciendo esto muchas veces se resoluciona el problema de los teclados que dejan de funcionar. Ahora,
terminando de hacer eso, podemos volver a ensamblarlo, ya que estamos dándole mantenimiento al teclado en esta computadora. Y de la misma manera, el teclado primero se ponen los pines de seguridad que van en la parte de abajo, como lo están viendo, porque si no, no van a entrar de forma correcta. Una vez colocados los pines de abajo, solo es cuestión de presionar y escuchar cómo hacen un pequeño tronido, un pequeño sonidito, en donde podemos darnos cuenta que se está enganchando bien a los costados. Una vez que nos aseguramos de que el teclado quedó en su lugar correcto, hacemos lo mismo con la fuente de poder. De la misma manera, hay que poner primero los pines en la parte de abajo para después solo presionar en la parte de arriba. De lo contrario, pues no va a entrar y vamos a tener problemas a la hora de volverlo a armar. Ya que en la parte de atrás, cuando volvamos a poner todos los tornillos, pues simplemente alguno de ellos no va a dar, o esta parte vamos a darnos cuenta que no va a ajustarse bien a como estaba desde un principio. Entonces es muy importante tener mucho cuidado y presionar bien en los lados para asegurarnos de que se encuentre en su posición correcta. Aquí podemos darnos cuenta, ya quedó el teclado en la parte de atrás. Ahora vamos a volver a ingresar cada una de las unidades que estuvimos acá retirando antes. Entonces, ahorita estamos limpiando el lugar en donde está la tarjeta de Wi-Fi. Y de la misma manera, solo se coloca, presionamos hacia abajo y lo aseguramos. Esto va a quedar así suelto, pero esto es debido a que falta que agreguemos estos dos tornillos. Como les dije, es fácil reconocerlos porque los teníamos en nuestro mapa de tornillos. Si no sabemos la ubicación correcta de cada tornillo, por eso es importante el mapa, porque a la hora de volverlo a armar no sabemos el tornillo en qué posición está exactamente. Aquí, con ayuda de un desarmador con un poco que tiene imán en la punta, podemos volver a atornillarlo de forma fácil. Y solo es cuestión de colocar los dos tornillos en su lugar hasta que lleguen al punto. No es necesario apretarlos con demasiada fuerza. Igual, vamos a hacer lo mismo con este segundo tornillo. Lo colocamos bien y pues empezamos a atornillarlo, ¿verdad? Una vez que esté bien atornillado, pues como les habíamos dicho antes, eh, simplemente es cuestión de volver a colocar los dos cables en los pines correspondientes. Si se logran dar cuenta, en los dos cables siempre tienen dos pequeños papeles que poseen un número 1 y un número 2. Entonces, con esos papeles podemos identificar exactamente en qué posición estaban. Ahorita simplemente es cuestión de colocarlos encima y hacer un poco de presión hacia abajo y queda en su lugar. Hacemos lo mismo con el segundo cable y lo estamos presionando para que quede fijo en su lugar, ya que estos dos cables alimentan de poder a la tarjeta Wi-Fi y es la que sirve o utiliza la computadora para poder tener acceso a internet de forma inalámbrica. Es muy importante que quede bien segura, porque de lo contrario, esa energía que va a estar pasando por ahí, si no se conecta de forma correcta, simplemente la tarjeta Wi-Fi va a dejar de funcionar y puede causar problemas, ya que los cables van a manejar corriente y van a poder tocar algún otro componente dentro de la computadora. Entonces, una vez que estén bien colocados, los presionamos bien para asegurarnos de que estén correctamente colocados. Ahora vamos a limpiar las ranuras de la tarjeta de la memoria RAM. Ya, una vez limpias con un hisopo y también limpiado la posición en donde se encontraba, es cuestión solo de colocarlo de la misma manera. Tiene unos pequeños pines que nos indican el lugar donde estaba y presionando. Al presionarlos, se coloca en su lugar correcto y solo es cuestión de empujarlo un poquito para que se ubique en la forma en que se encontraba al inicio. Bien, una vez ya estando colocada, podemos ayudar de un desarmador para poder presionar bien los seguros y notar que pues la tarjeta RAM quedó bien colocada. Seguimos colocando ya colocando la tarjeta Wi-Fi y la RAM, colocando la tapadera. Ahora estamos colocando la unidad de DVD. Igual, aquí como vieron, tiene un pequeño seguro con un tornillo en forma de estrella, entonces hay que usar un desatornillador de la forma correcta, ya que si no lo hacemos, pues podemos sobar el tornillo y eso puede dar problemas a la hora de que volvamos a darle mantenimiento.
colocamos el disco duro de la misma forma, la colocamos y le damos un pequeño empujón. Entonces ya podemos ir colocando los tornillos que lo estaban sosteniendo. Y de la misma forma, ¿verdad? Esta parte de acá, estos tornillos se sujetan tanto el disco duro como parte de la tarjeta de Wi-Fi. Entonces es importante que estos tornillos queden bien seguros, porque después a la hora de colocar las dos tapaderas que nos dan acceso a esto, si los colocamos mal, simplemente no van a cerrar bien. Entonces podemos tener el problema de que en cualquier momento se nos pueden caer las tapaderas. Como les dijimos, este tornillo que estamos colocando acá es especial porque tiene un resorte. Entonces lo giramos, presionamos para que entre y queda. Les mostramos aquí el mapa de tornillos que nos ayudó bastante a la hora de volver a colocarla, ya que todos los tornillos tienen su ubicación específica y gracias al mapa podemos saber en qué posición está. Colocamos las dos tapaderas. Se coloca primero la tapadera que cubre a la tarjeta Wi-Fi. Una vez colocada ya podemos colocar la tapadera que cubre al disco duro. Tienen unos pequeños pines, entonces es importante colocar primero el pin y después solo es cuestión de acomodarlo. Por último, vamos a colocar la batería, queda en su lugar y como podemos ver, la computadora quedó armada de forma correcta y le que hemos dado mantenimiento al teclado.